Reciban ustedes una cordial bienvenida a este curso de sabiduría de sí mismos. Espero podamos aprender el autoconocimiento que cada uno tenemos. Hoy iniciamos con esta introducción para conocer a fondo los misterios que yacen en el interior de cada uno de nosotros. El hombre logra la sabiduría cuando aprende a reconocer su ignorancia. Despierta cuando toma conciencia de su sueño. Encuentra el camino cuando aprende a vivir sin caminos. Se hace fuerte al descubrir sus debilidades. Realiza lo grande dedicándose a lo pequeño. Encuentra el ser cuando deja de ser. El sabio es el que ha comprendido, no el que ha acumulado. Posee la fe y está libre de creencias. El sabio sabe sin pensar, hace sin hacer, dice sin hablar. Está ausente a lo cálido y a lo frío. Encuentra el punto medio de todas las cosas. Mantiene la calma ante las estaciones de la vida. Todo lo recibe porque todo lo da. Pasa desapercibido y es despreciado por sus contemporáneos porque vive en el equilibrio, mientras que en el mundo solo sobresalen los extremos. Esta primera lectura nos invita a reflexionar que a veces para lograr avanzar debemos cambiar nuestros patrones. Esta lectura inicial nos invita a ese autoconocimiento, a empezar a reconocernos como somos. El sabio es el que ha comprendido y éste se encarga de comprender las cosas de la vida simplemente comenzando a ser. Pero para poder ser hay que dejar de ser. El día que dejes de ser, volverás a ser. Esta es la mística. Este es el cambio. Cabe aclarar que los conceptos siempre se quedarán cortos para definir con exactitud el sendero de la revolución interior y del despertar de la conciencia. Por eso recalcamos que todos estos estudios se publican con una intención meramente comunicativa, con la intención de transmitir una pista y elevar la inspiración en aquellos que buscan vivir la experiencia del autoconocimiento más allá del límite de los conceptos. Las explicaciones y directivas que exponemos aquí son tan solo una vaga ilustración del camino interior, que a menudo resulta ser muy diferente cuando se recorre a través de la experiencia directa. Recuerde, mi querido amigo, investigador, que los conceptos solo podrán ayudarte a dar los primeros pasos en el camino de la sabiduría. Ten en cuenta que las respuestas que producen comprensión y elevan tu entendimiento no son las que provienen de los demás, sino las que derivan de tus propias observaciones y descubrimientos. Dicen los maestros que nosotros, nuestro ser interior, es verdaderamente el laboratorio. Y como en este debemos trabajar arduamente, científicamente, comprobándolo a través de nuestros propios medios. Por ello, es importante discernir. En ese discernimiento podremos ir entendiendo y comprendiendo lo que es el conocimiento. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Hermes Trismegisto. Si verdaderamente estás preparado para este conocimiento, entonces prepárate para este viaje hacia el interior.
¿Qué es el conocimiento de sí mismo? Conocerse a sí mismo es tomar conciencia de la profunda y compleja naturaleza que nos caracteriza como seres humanos. Es estudiar la forma como nos desenvolvemos en la vida y el vasto universo psicológico que se procesa detrás de todas nuestras acciones, palabras, determinaciones, gustos, disgustos. Nos conocemos cuando cuestionamos los fundamentos existenciales que hemos adquirido por tradición y por la herencia cultural de la sociedad a la que pertenecemos. Cuando estudiamos los fenómenos psicológicos que se manifiestan detrás de las relaciones. Cuando escudriñamos y prestamos atención, tomamos conciencia de lo que es la verdad. De este conocimiento surge la comprensión, la madurez, la autonomía, la libertad psicológica y la sabiduría. A diferencia de las doctrinas o instituciones religiosas que se basan en la alineación psicológica y conductual con un precepto prefabricado, el autoconocimiento nos invita a tener una percepción abierta, libre y receptiva para poder percibir la verdad sin intermediarios ni figuras que la deformen. Del mundo externo podemos adquirir conocimientos teóricos, mientras que el autoconocimiento nos ofrece una sabiduría que proviene del mundo interno, de las revelaciones que nos pueden brindar nuestra propia atención o conciencia. Las teorías acerca de la vida pueden ser sofisticadas, lógicas, convincentes y elegantes, pero jamás producen cambios verdaderos y de raíz. En cambio, el conocimiento de sí mismo produce la comprensión de la cual surge la revolución interior y el despertar en los diferentes niveles del ser. ¿Por qué estudiar y practicar la sabiduría de sí mismos? Primero, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Tendemos a suponer que nos conocemos a sí mismos porque nos definimos a través de un nombre, un color de piel, un nivel educativo, porque poseemos una profesión, una nacionalidad o porque nos consideramos partidarios de un grupo religioso, de un partido político o de un club deportivo. Sin embargo, este conocimiento es muy precario e incipiente, ya que proviene de la contemplación superficial de nuestra realidad humana, que en su mayor parte ha sido construida en base a las influencias y a la imitación. El autoconocimiento nos invita a explorar nuestro mundo interior para que podamos descubrir que más allá de nuestra vida física con cargos, responsabilidades y ocupaciones, también tenemos una vida psicológica, emocional y espiritual que se está procesando en mundos invisibles, aquí y ahora, de instante en instante. Esta exploración nos permitirá darnos cuenta que en nuestro interior cargamos con una gran cantidad de nudos y contrariedades que pasan desapercibidos para nuestro conocimiento. La mayoría de problemas que se presentan en nuestra vida tienen su raíz en todos los contenidos de este mundo que desconocemos y son el resultado de procesos psicológicos y emocionales que no comprendemos. Como no conocemos el interior, tendemos a creer que nuestro bienestar depende exclusivamente de las condiciones que podemos alcanzar en lo exterior. Y por este motivo nunca dedicamos tiempo a tratar de estudiar y comprender nuestro mundo psicológico, que se encuentra en constante confusión y conflicto. El ser humano vive persiguiendo la realización y el bienestar en el mundo externo, sin darse cuenta que permanece en incertidumbre, inquietud e infelicidad, mientras no haya resuelto los vacíos, fragilidades y gestos de inmadurez que conserva en su interior. En el mundo es común encontrar personas sobresalientes, competitivas, productivas y de éxito en el campo exterior. Pero es muy extraño toparse con un individuo despierto, de amplia comprensión sobre la vida y libres de condicionamientos. Si aprendemos a conocernos, podremos darnos cuenta que nuestra realidad interior puede ser muy diferente a lo que nos caracteriza en el exterior. Dependiendo del mundo desde el cual nos contemplamos a sí mismos,
nuestros valores y atributos pueden cambiar drásticamente. En el mundo exterior podemos tener muchas riquezas, propiedades, autos, dinero, mientras que en el interior podemos ser extremadamente pobres, vivir en ansiedad y vacíos. En el exterior podemos ser poderosos, reconocidos y habilidosos en algún oficio, mientras que en el interior podemos ser personas frágiles, incapaces, susceptibles y vulnerables. En el mundo externo podemos lucir un cuerpo bello, esbelto, con rasgos finos y delicados, mientras que en el interior podemos ser feos, grotescos y vulgares. Podemos tener una salud aparentemente estable en lo externo, mientras que en el interno podemos padecer por infinidad de traumas, complejos, obsesiones, paranoias, resentimientos y demás enfermedades psicológicas o emocionales. Cuando uno no se conoce, ignora por completo que en su interior carga con una gran cantidad de contrariedades y deficiencias, y por lo tanto no es consciente de la necesidad que existe de trabajar sobre ellas. Si comenzamos a conocernos internamente, podremos darnos cuenta que no solo venimos al mundo a nacer, crecer, reproducirnos, ocupar un puesto muchos años, jubilarnos y morir, sino que el verdadero significado de nuestra vida se basa en aprovechar la posibilidad que tenemos de superar las insuficiencias que vamos descubriendo a medida que nos vamos conociendo. Lo segundo es que ignoramos que tenemos la conciencia profundamente dormida. La mayoría de hombres pasan toda su vida sumergidos en un profundo sueño. Sin embargo, lo trágico del asunto no es vivir dormidos, sino ignorar el hecho y suponer que se vive despierto y con conciencia de ser. Si supiéramos que vivimos dormidos, hablamos dormidos, comemos dormidos, trabajamos dormidos, caminamos dormidos, nos relacionamos dormidos, tal vez en base a ese conocimiento comprenderíamos la importancia del despertar. Si observáramos nuestro mundo interior por unos momentos, podríamos darnos cuenta que todo el tiempo estamos abstraídos e hipnotizados por las proyecciones mentales y emocionales que emitimos involuntariamente en reacción a todo lo que nos rodea. Cada quien vive sumergido en su propia película psicológica, desde que se levanta hasta que se acuesta. Difícilmente podemos apreciar la realidad tal como es, porque todo lo interpretamos de acuerdo a los prejuicios, parámetros, dogmas y conceptos que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Estamos tan dormidos que vemos las cosas como son, sino de acuerdo a las ideas que nos proyectamos de ellas. Estamos dormidos porque nuestra conciencia permanece la mayoría del tiempo abstraída en la proyección del pasado y el futuro, motivo por el cual somos insensibles a lo verdadero que se procesa en el momento presente. Acostumbramos a vivir como robots, reincidiendo siempre en los mismos hábitos psicológicos que nos amargan la vida y que nos hacen cometer una y otra vez los mismos errores. Si nos conociéramos a sí mismos, podríamos percatarnos del estado de inconsciencia en el que vivimos constantemente, lo que nos permitiría comprender la importancia del despertar. El tercero es que ignoramos que ignoramos. Ignoramos que somos ignorantes porque confundimos el verdadero saber con la colección de información subjetiva. El ser humano puede acumular muchos conocimientos técnicos, estudiar en colegios y universidades, hacer posgrados y licenciaturas. Sin embargo, continuará siendo un ignorante, mientras no se conozca a sí mismo ni haya rescatado la sabiduría de la vida. Recordemos que la sabiduría no es la acumulación de conceptos ni la profundidad intelectual, sino la amplitud del entendimiento de la vida. Los conocimientos que nos ofrecen las instituciones educativas solo nos sirven para encajar en el mundo y para cumplir una función en él, pero no nos ayudan a comprender la vida ni a vivirla sabiamente. La realidad del hombre actual es que no entiende su propia vida. Vive con filosofías existenciales prestadas. No sabe cómo producir los acontecimientos de su existencia conscientemente. Deambula a la deriva siguiendo e imitando a personas que a su vez siguen e imitan a otras personas.
Si tuviéramos un conocimiento legítimo, no construiríamos nuestra vida en base a la imitación. Sin comprensiones individuales acerca de la vida, el ser humano nunca tendrá un criterio autónomo y siempre buscará refugio en los diferentes partidos ideológicos que le ofrecen una guarida para su fragilidad de ignorancia. La ignorancia puede ocultarse detrás de muchas máscaras y apariencias de erudición, pero seguirá siendo ignorancia. Reconocer la ignorancia es doloroso, pero es el primer paso de la sabiduría. Por eso la base del autoconocimiento es reconocer la propia nadeidad e ignorancia, porque el hecho de suponer que se sabe mucho solo conduce al hombre a asentarse indefinidamente en su nivel de ignorancia. El cuarto es que no somos libres. Si nos conociéramos a sí mismos, podríamos descubrir las cadenas invisibles que nos atan, y entonces seríamos capaces de vislumbrar el significado de la verdadera libertad. Podemos suponer que somos libres porque tenemos derecho a caminar y a deambular por la tierra. Sin embargo, si conociéramos un poco mejor nuestro mundo interior, podríamos percibir los muros de la cárcel invisible en que permanecemos atrapados. Las supersticiones, manías, prejuicios, creencias, temores, deseos, vanidades, dependencias, vicios, forman en su conjunto la cárcel interior que nos acompaña a cualquier lugar al que vayamos. Podemos hallarnos en una isla paradisíaca y simultáneamente en lo interior permanecer cautivos de estados psicológicos que nos atormentan y nos condicionan. Si el hombre busca constantemente el entretenimiento, es para poder fugarse parcialmente de la cárcel interior donde la vida es amarga, tediosa, repetitiva y difícil. Lo curioso de este asunto es que muy pocos anhelan la libertad y por el contrario son muchos los que aman sus cadenas. Hemos encontrado confort y una falsa seguridad en nuestras manías y dependencias. Absurdo es pensar en derrocar a los tiranos del mundo exterior, cuando en el interior continuamos siendo esclavos de nuestros propios condicionamientos. Los países que se consideran soberanos e independientes están poblados por hombres que son esclavos de sí mismos. La libertad exterior siempre será una fábula mientras no se haya conquistado primero la libertad interior. Mientras no nos conozcamos, continuaremos ignorando que somos cautivos de la cárcel interior que nosotros mismos hemos construido. El quinto es que no conocemos el amor. Una verdad difícil de aceptar es que desconocemos el verdadero significado del amor. La palabra amor se usa deliberadamente para definir muchas cosas y para fundamentar muchos actos que nada tienen que ver con la realidad del amor. Es fácil confundir el amor con infinidad de sentimientos y sensaciones como el placer, el deseo, el apego, los celos, la dependencia, la necesidad, la satisfacción. Damos por sentado que somos conocedores del amor porque tal vez nunca hemos observado a fondo los sentimientos con los que amamos, para poder descubrir sus contenidos contradictorios. Tendemos a suponer que el amor son todos los afectos y emociones que experimentamos hacia un pequeño y selecto número de personas. Sin embargo, si observáramos nuestras actividades afectivas, podríamos descubrir que la mayoría de veces están motivadas por alguna clase de interés. El cariño del ser humano tiende a ser una expresión estratégica para conseguir algo. Cuando la mente es la que produce los gestos de afecto, es porque detrás de ellos hay oculto una intención. Entonces, eso que llamamos amor en realidad puede ser un protocolo, un intercambio o un negocio afectivo. Por esa razón, a las personas que más amamos es de quienes más esperamos. El verdadero amor es algo que está más allá de los sentimentalismos románticos y las frases poéticas que se expresan en palabras y no en los hechos. Si el hombre realmente conociera el amor, no existirían las discriminaciones, guerras, partidos religiosos, rivalidades,
injusticias, miseria. Si el amor fuera el pilar fundamental de nuestras vidas, sería innecesario los ejércitos, las leyes, los códigos civiles y las constituciones. No hemos aprendido a ponernos en el lugar de los demás y por eso no tenemos aún la capacidad de aplicar la sencilla enseñanza que dice: tratas tus semejantes como quisieras ser tratado. Aquello que llamamos amor tiende a ser una refinada y romántica expresión de egoísmo. Para liberar el verdadero amor es necesario cuestionar y revalorizar los conceptos contradictorios que hemos desarrollado. Cuando uno no se conoce a sí mismo, puede pasar toda su vida confundiendo el amor con muchos sentimientos románticos que en el fondo son mezquinos y egoístas.